Maestro Mesa León, buenas tardes. Bienvenido al Senado de la República. El procedimiento es de que usted toma la palabra por 5 minutos para hablar una exposición general y posteriormente vendrán algunas preguntas que usted contestará. Tiene los relojes a los costados para que usted pueda medir su tiempo, si es tan amable. Perdón, me dijo acerca de la idoneidad, ¿verdad? Tiene usted 5 minutos para 5 minutos para que usted pueda hacer una intervención general. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias por atenderme y invitarme. Yo no puedo decir que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo muy importante. No lo puedo decir en virtud de los atracos que han ocurrido en Guerrero y que ustedes están enterados por la prensa nacional. Sin embargo, voy a mencionar por qué creo que debo ser aspirante a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como ustedes lo saben, los señores de la Comisión, soy licenciado en Derecho, tengo 2 pasantías en maestrías en Administración Pública y en Derecho Penal, una especialidad en Finanzas y Mercados Financieros, unos créditos doctorado en la Universidad Americana, y he trabajado durante 7 años en la área de investigación de presuntas violaciones a derechos humanos. He estado pendiente de cómo se avanza en los tratados internacionales para proteger de la mejor manera a los derechos humanos de los grupos más vulnerables de este país. Estoy seguro que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podría ser un elemento de equilibrio en el Estado mexicano como órgano constitucional autónomo, auxiliar de los poderes primarios, ejecutivo, legislativo y federal. Estoy cierto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no puede ser comparada con el Ombudsman de Finlandia, Suecia y Suiza, donde el ingreso per cápita supera a los 10.500 euros por persona. Estoy cierto que las condiciones de cultura e idiosincrasia de los países nórdicos son muy diferentes a los nuestros. Y también estoy consciente de que eso me obliga a pensar que para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos sea eficaz, debe tener resoluciones definitivas vinculantes, como los tiene el CONAPRED, como los tiene el IFAI, en la debida proporción, que solamente son una parte de los derechos humanos que estatúe la Constitución del artículo 1 al 29 y algunos tratados internacionales. Estoy cierto de que en esa medida la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si tuviera las facultades que la Constitución le otorgaría con la reforma correspondiente, por supuesto, para vincular a los servidores públicos sujetos de una recomendación, otro país tuviéramos ahorita. Estoy cierto que además de eso, no nomás anular o revocar los actos administrativos plenamente demostrados transgresores a derechos humanos, en un procedimiento donde se respeten las formalidades esenciales del procedimiento y el debido proceso, para que esa resolución que hemos llevado con tanto esfuerzo y trabajo cuando lo hacemos, tenga 2 resultados básicos. Primero, anular el acto administrativo transgresor de derechos humanos. Segundo, ahí mismo responsabilizar administrativamente al servidor público transgresor para que repare el daño. Estuve pendiente de las comparecencias de los organismos defensores de derechos humanos y el primer punto que tocaron es reparar el daño. ¿Cómo van a reparar el daño si la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial solo paga cuando la recomendación es atendida, aceptada? Nunca. Sin embargo, si el ombudsman mexicano tiene la facultad de revocar y anular un acto transgresor de derechos humanos y además sancionar administrativamente al servidor público ocasionado, que lo ocasionó, creo que otra sería la visión que tuviera el pueblo de México respecto al ombudsman mexicano. Solamente agregaría que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
ha dejado de largo o sido omisa en atender la cuestión del artículo 2 constitucional de los derechos de los pueblos indígenas. Ha dejado de atender a los empresarios pequeños y medianos que tributan y que son los mayores empleadores del país. Ya ha dejado de atender a los grupos lésbico-gay con toda la formalidad que debe ser. Ustedes, los que tienen mi programa, se darán cuenta que es parte de mi propósito para que los grandes protocolos, los grandes avances en derecho internacional sirvan para la Comisión. Es tu acto. Muchas gracias. Le pido sea tan amable de tomar una pregunta de la urna transparente que está a su derecha y la pueda leer en voz alta. ¿La puede leer en voz alta, por favor? ¿Cuáles de las medidas de reparación recomendadas por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH en materia de libertad de expresión usaría para violaciones de este derecho? Proponga ejemplos. Bueno, perdón, ¿ya? Permítame un segundo. Gracias. Viene otra pregunta que también le pido tome en cuenta. Senadora Diva Damira Gastelum, por favor. Doctor Claudio, una pregunta en referencia al arraigo. ¿Cuál sería la posición de la CNDH si estuviera bajo su mando ante las detenciones que van más allá del plazo constitucional? ¿Que van más allá de qué, perdón? Del plazo que marca la Constitución. Bueno. Perdón, permítame. Senadora Laida Sansores, por favor. Maestro Claudio Mesa, una candidata hizo una propuesta de que sería conveniente crear una visitaduría para atender problemas de niños y adolescentes. En el problema indígena que usted lo menciona, en esta área, ¿cree que también sería conveniente crear otra visitaduría más? Sí. Permítame tantito. Por favor, senador Jesús Casillas, su pregunta y finalmente usted podrá responder a todas estas preguntas. Gracias, presidenta. Doctor, muy buenas tardes. Las recientes reformas en materia de derechos humanos permiten la intervención de los ombudsman en materia laboral. ¿Puede ayudarnos a dilucidar hasta dónde puede llegar esa intervención? ¿Cómo distinguir entre violación a los derechos humanos en materia laboral y una falta inminente a la relación laboral? ¿Habría lugar a duplicidad de funciones entre las comisiones de derechos humanos y las procuradurías para la defensa del trabajador, incluso con las juntas de conciliación y arbitraje? Por su respuesta, muchas gracias. Maestro Mesa, tiene usted hasta 10 minutos para contestar las preguntas que se le han hecho, inclusive la pregunta de las organizaciones de la sociedad civil que usted ha leído. Sí, gracias, licenciada. Soy solamente licenciado en Derecho. Como dije, soy pasante en 2 maestrías, nada más. Bien, en cuanto a la pregunta de la licenciada Diva, en cuanto que las agresiones vayan más allá del plazo constitucional, yo creo que tenemos un marco que son la Constitución y los derechos de tratados internacionales. En base a eso nos debemos de regir. Sin embargo, habría que pensar en el carácter progresivo de los derechos humanos. Si tengo algún tratado internacional que me permitiera ampliar la protección de la persona que está siendo lesionada en sus derechos humanos por ese plazo que transcurrió, yo no dudaría en hacer la recomendación correspondiente. En cuanto a la pregunta de la licenciada Sansores, me da la oportunidad de expresar algo que no pude hacer en el programa de trabajo por falta de tiempo. Por supuesto que crear una visitaduría adicional que se llamaría Visitaduría de Seguridad Pública y Seguridad Nacional, por la razón de que la Constitución previene que el Sistema Nacional de Seguridad Pública será dirigido por el Ministerio Público y las instituciones de seguridad pública a nivel federal y estatal coordinadas. Pero yo no advierto eso. Yo advierto a un señor procurador muy capaz,
pero que siempre está a un lado de las áreas de gobernación. Entonces, yo crearía esa visitoría de seguridad pública y seguridad nacional. En cuanto a derecho laboral, que pueda ser rebasado o pueda ser sustituido por una resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, yo creo que habría que precisar los puntos finos. De hecho, ahorita saben ustedes que la materia laboral ya es competencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero habría que revisar si a un trabajador que se lesiona en sus derechos laborales le va a ayudar a recuperarlos, a ser restituidos o reivindicados en ellos una resolución definitiva y vinculante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No tengo la menor duda que de acuerdo con los 4 principios que rigen a los derechos humanos en el mundo: progresividad, universalidad, interdependencia, indivisibilidad, podríamos darle al trabajador la protección, inclusive habiendo transcurrido los plazos para que cause Estado la resolución que le niega el derecho laboral. Yo sí lo recomendaría y sí lo haría valer. Bien, muchas gracias, licenciado Mesa. Le agradecemos su presencia. Le pido al equipo técnico que por favor le conduzca afuera del recinto. Gracias a ustedes. Buen día.